Ese tipo de violencia, a la que viene desde adentro, desde alguien con quien compartes techo, la que se mezcla con el vínculo familiar, es una de las más difíciles de nombrar, porque uno no quiere admitir que alguien tan cercano también fue parte del infierno, pero lo fue. Las palabras se me quedaron grabadas como heridas invisibles. Joto, maricón, puerco, por mencionar solo algunos recuerdos. No eran insultos de la calle, eran de casa. A veces eran en voz baja, a veces con tono de burla, y otras con verdadero desprecio. Y por eso dolían más, porque se suponía que ahí debía estar seguro. Porque en casa uno debería sentir protegido, no señalado. Yo no entendía qué tanto mal había hecho para merecerlo. Solo sabía que con el tiempo comencé a odiar todo lo que me hacía diferente, todo lo que era yo. Puede parecer banal este recuerdo como algo que ya debería haber superado, pero hasta hace algunos meses reflexioné acerca de cómo vamos arrastrando un patrón. Como esas palabras, esas escenas aparentemente pequeñas o infantiles se clavan en la piel y se quedan ahí, mudas pero vivas. Se van colando en nuestras decisiones, en nuestras inseguridades, en cómo nos miramos frente al espejo. Y uno no se da cuenta de cuánto pesa todo eso hasta que un día el cuerpo, la mente o el alma colapsan. Lo que parece insignificante para el que lo dice puede marcar para siempre al que lo escucha. Recuerdo que saber llegaban mis padres del trabajo me producía terror. No era emoción, no era alivio, era miedo, era sentir cómo el cuerpo se sentaba, tensaba apenas escuchaba el motor del carro, el portón abrirse, como si mi sistema nervioso se activara con una sola señal. Tenía que correr, acomodar lo que fuera a fingir que hacía algo útil, que no estaba descansando, que no estaba perdiendo el tiempo, porque si llegaba a algo, no estaba como ellos querían, la tormenta era segura. Ese miedo se sentía en el pecho, como si algo se me apretara por dentro. No sabría decir cuántas veces deseé que no llegaran, que se retrasaran, que se les olvidara volver. No por odio, era para descansar, porque cuando estaban en casa la tensión era insoportable. Y el cuarto de costura, ese maldito cuarto, era el refugio, mi salvación al mismo tiempo. Corría a mi cama para hacerme el dormido y evitar contacto con ellos. Me quedaba quieto como si no existir fuera la única forma de evitar problemas. Y no, se supone que los padres están para amarte. Sí, solo era un niño. Capítulo 2. El cuarto de las telas y los secretos. Dentro de esa presión que se sentía encontré una fuga. Un pequeño espacio de 3 horas en las que la casa quedaba en silencio, sin nadie. El único momento del día en que no podía bajar la guardia, respirar. El cuarto de costura me cobijaba como un refugio secreto, como si las paredes supieran que yo necesitaba esconderme del mundo. Ahí no había gritos, no había ojos que se clavaran como cuchillos. No había camina bien, habla raro, deja de moverte ahí, así. Ahí solo estaba yo y las telas. Montones de telas que colgaban de ganchos dobladas sobre la mesa, apiladas en cajas. Las acariciaba como si fuera piel amiga. Me hablaban, me protegían, era mi escondite emocional. Recuerdo cómo las telas transparentes me hacían sentir feliz. Las levantaba al aire y dejaba que me envolvieran como un abrazo. Formaba vestidos sobre mi cuerpo con alfileres y cortinas, sin patrón ni instrucción, solo guiado por la intuición, colores, texturas, buenos, todo se movía con gracia ante mis ojos y formaban un mundo brillante, alegre, creaba, soñaba, flotaba. Y aunque no sabía exactamente por qué lo hacía dentro de mí, se sentía correcto, natural. Como si durante esos minutos pudiera ser yo, sin tener que esconderme, sin que me corrigieran, sin que nadie dijera que algo en mí estaba mal. Era un juego, pero no era un juego. Era mi primer intento de existir sin miedo, mi primera expresión de libertad. Y aunque durara poco, esas horas eran mi oxígeno. Pero también era un acto peligroso. Sabía que si alguien me veía, si me descubrían, vendrían el castigo y el verdadero. El que se clava en el alma. La burla, el desprecio, el silencio brutal de quien no te reconoce. Así que lo hacía rápido, con el corazón latiendo fuerte, con la culpa respirándome en la nuca. Y aún así volvía cada vez, porque en ese cuarto
por unos instantes yo no era raro, era hermoso, era libre. En ese cuarto no existía el mundo que me gritaba que debía cambiar, no existían mis padres, no existía la escuela, no existía el espejo que siempre me devolvía una imagen que aprendía a odiar. En ese cuarto era solo yo, sin máscaras, sin miedo, no tenía nombre, no tenía género, no tenía vergüenza, solo tenía las manos, las telas y un anhelo profundo de poder ser amado sin tener que fingir. Jugaba con los retazos como si fueran joyas, un pedazo de encaje me parecía un tesoro, un dobladillo mal hecho era mi lienzo para volver a empezar. Y mientras iba sujetando las cortinas con alfileres al cuerpo, me miraba en ese espejo largo que colgaba en la puerta del armario. Ay, por fin me sentía completo. Nunca dije en voz alta lo que deseaba. Era apenas un niño. Y ya sabía que ciertos deseos no se decían, que ciertos gestos se escondían, que ciertas sensibilidades se castigaban. Pero el cuerpo hablaba por mí, se movía con suavidad, con cierta gracia, que aún no me entendía, pero que me nacía desde dentro. No me gustaban los balones, no me gustaban los gritos, no me gustaban los empujones de los otros niños que jugaban a ser hombres. Yo solo quería quedarme ahí, donde nadie pudiera alcanzarme. En esos momentos no era una burla, no era el raro, no era el maricón, el joto, el que tenía que hacerse hombre al golpes. Era solo un niño en que encontraba belleza en lo que el mundo llamaba vergüenza. Y no sé si era valentía, desesperación, pero cada vez que entraba al cuarto de costura lo hacía sabiendo que me arriesgaba a que me vieran, a que me arrancaran esa pequeña felicidad a gritos. Pero era lo único que tenía. En ese espacio, ese tiempo, esas telas, ahí no soñaba con ser aceptado, soñaba con que nadie me viera. Porque entendí desde muy temprano que ser quien era tenía consecuencias, pero aún así lo hacía. Porque aunque vivía rodeado de miedo, en ese rincón del mundo encontré algo parecido a la esperanza. No todo era oscuridad. En esa casa de muchas veces sentí cárcel. Con el tiempo, algunos vínculos fueron cambiando y hubo manos que me sostuvieron. Mis hermanas se convirtieron en algo parecido a escudo. A veces eran palabras, otras eran cuerpos puestos entre los golpes de mis padres y mi miedo. Se paraban frente a mí con una valentía que aún hoy me cuesta entender. Eran niñas también, pero se volvieron un muro, barrera, protección. Mi hermana mayor, ella sí me quería, de verdad, y yo lo sabía, aunque ese momento no supiera cómo nombrarlo. Era hermosa, como las mujeres que salían en la televisión y a la vez como alguien que se sabía distinta, que tenía algo especial en la mirada. Y yo lo veía, con una mezcla de admiración y respeto, pero un respeto era más bien deseo de parecerme a ella, de tener esa libertad con la que recortaba revistas de moda armando pasarelas en su mente, soñando con telas, con colores, con esos escenarios que parecían inalcanzables desde nuestra realidad. Ella sí entendía lo que significaba tener el alma delicada. No, no se lo decía a nadie, pero yo lo veía llorar también. Lloraba como si el mundo fuera demasiado duro para alguien como ella. Creo que siempre quise ser como ella, no solo porque se vestía o porque me hablaba, sino por cómo se atrevía a ser, sensible por cómo miraba cuando nadie más lo hacía con amor. En ese cuarto de costura muchas veces imaginaba que éramos los dos, lejos, en otro lugar, en un mundo donde no tuviéramos que defendernos todo el tiempo. Ella no lo sabe, pero me salvó muchas veces sin darse cuenta. Cada vez que se ponía enfrente de mi madre para evitar un golpe, cada vez que me abrazaba cuando me encontraba escondido, cada vez que me dejaba leer sus revistas y me decía palabras que estaban bien, que me gustaran esas cosas. Tal vez no lo dijo nunca, pero en ella aprendí que para amar no se necesita permiso. Recuerdo que a veces dormía con mi hermana. Yo tenía 5 años, tal vez menos. Me sentía seguro a su lado. Ella me acogía, me hablaba como cuando quieres a alguien. Me abrazaba con ternura que no encontraba en ningún otro lugar de esa casa. Quiero pensar que ella se hizo cargo de mí cuando mi razón aún era consciente. Una madrugada algo me despertó. No sé si fue una pesadilla, un ruido o solo la inquietud de estar vivo en una casa que siempre olía a miedo. Me levanté con la intención de ir al baño. Caminé por el pasillo en silencio y cuando llegué al reloj de la sala me detuve. Eran las 3:46 am. Lo recuerdo perfectamente, como si el tiempo se hubiera congelado en ese número. Había un sonido, un ruido extraño que nunca había escuchado antes.
Era como un llanto entrecortado, como una mezcla de dolor y algo más que no podía identificar. Mi corazón se aceleró. Pensé que mi madre estaba teniendo un ataque de asma, que se estaba ahogando. A los 5, esa idea me llenó de angustia porque a pesar de todo era mi madre y a los 5 años uno no quiere perder a nadie, ni siquiera quien te hace daño. Me quedé ahí, de pie frente al reloj, tratando de entender. No sabía si ir a buscar ayuda o quedarme quieto, como si el silencio me protegiera. Fue entonces cuando mi hermana mayor salió de su cuarto. Me encontró parado, con los pies fríos y el rostro pálido. Me preguntó qué hacía allí, y le dije que tenía miedo, que creía que mamá estaba muriendo. Ella se agachó, me miró con esos grandes ojos llenos de dudas e incertidumbre, y solo me dijo que estaba enferma y que volviera a dormir. Obedecí. Volví a la cama, pero no dormí. Cerré los ojos, pero todo dentro de mí estaba despierto. Sentí un vacío extraño, una sensación que no tenía nombre. Con los años entendí que esos sonidos no venían de una enfermedad, sino de un dolor físico, y eso me rompió de una forma que aún hoy no lo logro reparar del todo, porque los niños no deberían escuchar los gemidos que provoca la penetración de su padre a su madre, porque hay momentos que, aunque no entiendas, te marcan para siempre. Con el tiempo empecé a ser más consciente de los sonidos. Al principio no sabía qué significaba, pero cada vez que volvieran más claros, más frecuentes, hasta que llegó un punto en que lo encontraba sin entender, parado afuera de su puerta escuchando. No era por placer, no era por morbo, era simplemente algo que no conocía, algo que se repetía noche tras noche, y sin querer se fue instalando en mi mente como una rutina, como una especie de señal de que el mundo de los adultos estaba ocurriendo detrás de esa puerta, mientras yo seguía siendo un niño que no terminaba de entender lo que pasaba. Intencionalmente esperaba la hora del acto. Me acostaba con la esperanza de que llegara, como si mi cuerpo necesitara comprobar que todo seguía igual, que lo que pasaba dentro de esa habitación era parte de lo que se suponía debía suceder. Me despertaba con ese ruido en la cabeza, como si fuera un reloj marcado en el momento exacto. Era mi forma, aunque retorcida, de entender lo que no me explicaban, de asomarme en el mundo adulto sin estar listo para eso. Era el inicio de despertar que no pedí, un instinto que brotó desde la confusión, desde el descubrimiento natural. Y el peor es que creí que era algo malo. Me sentía sucio, me sentía roto, como si algo en mí ya estuviera mal desde entonces. En ese momento algo en mí cambió. No sabía cómo nombrarlo, no entendía qué significaba, pero se activó dentro de mí una especie de hambre, de curiosidad intensa. No era el placer como lo entendía un adulto, era algo mucho más confuso, mi primitivo, como si hubiera sido testigo de un secreto del mundo adulto que no me correspondía. Y sin embargo, ahí estaba yo lo había escuchado, yo lo había sentido. Comencé a esperarlo intencionalmente. A veces fingía estar dormido, pero mis oídos estaban despiertos. Otras veces me arrastraba hasta la puerta del cuarto, intentando que al rechinar del piso no me delatara. No lo hacía con morbo, no entendía ese concepto, lo hacía porque necesitaba saber, porque algo en mí sentía que ahí había una respuesta a lo que yo era, o, o a lo que no entendía de mí. Tenía 5 años y ya sentía culpa, una culpa que no sabía cómo cargar, porque no sabía de dónde venía, ni por qué estaba ahí, pero estaba, se quedaba conmigo. El día siguiente, en el desayuno en la escuela, cuando jugaba, era una sombra que me decía que yo era raro, que sabía algo mal de mí. Y aunque nadie me lo había dicho, yo ya lo sentía, como si el mundo me lo gritara, sin palabras. Capítulo 3. Un despertar bruto. Mi cuerpo comenzó a reaccionar de formas de que tampoco entendía, cosas que ningún niño de esa edad debería experimentar en la soledad. Yo no había elegido ese despertar, pero yo había marcha atrás. Nadie me habló de lo que pasaba, nadie me dijo que no era mi culpa, nadie me